Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vitex Training Week de Vitex. En este caso, o en esta ocasión, les voy a presentar y hablar sobre conexiones API. Para contextualizar primero un poco, vamos a comenzar diciendo con qué significa API o API para aquellos que no conocen tanto sobre el término. El término API es una abreviatura que significa Application Programming Interface o en español interfaz de programación de aplicaciones, y se trata pues de un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar aplicaciones de software que nos permitan la comunicación entre aplicaciones. Lo que pasaba pues tiempo atrás es que muchas aplicaciones iban directamente y se conectaban entre ellas haciendo, por ejemplo, una conexión directamente a una base de datos. Lo que me permite una API es precisamente esto, una interfaz donde nosotros le vamos a dar métodos donde un usuario o un cliente se va a poder conectar y hacer ciertas operaciones, y que sea esta API quien escriba después los datos a una base de datos o a cualquier otra operación que quiera realizar. De esta manera los datos están, digamos, protegidos, y solamente con las operaciones que yo les voy a dar al cliente sobre las cuales pueden accionar. Vitex no se escapa pues de construir estas APIs, y nos provee una gran documentación en el API, en nuestro servicio, en nuestro sitio que se llama developers.vitex.com, y que va a poder hacer Vitex por ser una plataforma de comercio headless que es altamente personalizable y que está en constante evolución. Ofrece una serie de endpoints que los clientes van a poder hacer uso para hacer manipulación de datos. ¿Cuáles son estos métodos o estos componentes que nosotros también vamos a poder hacer esta manipulación? Por todos los componentes Vitex, para lo que es el manejo de órdenes, de catálogo, de logística, de sesiones, del checkout, de gift card, etc. Entonces, todos estos componentes que nosotros manejamos, todos estos módulos, lo vamos a poder acceder a través de la API. Inclusive muchos más, porque no toda la administración que nos ofrece Vitex tiene quizás para hacer ciertas cosas. Entonces, muchas de las cosas, como por ejemplo habilitar múltiples métodos de envío para un checkout, todo ese tipo de cosas se pueden hacer a través de la API de Vitex. Por ser una API RESTful, nos va a ofrecer pues todos los métodos que contiene una API, que por ejemplo va a ser un CRUD completo. ¿Ya qué me refiero con el CRUD? Las operaciones que su nombre le indica. CRUD es creación, read de lectura, update o delete. Entonces, con estas operaciones nosotros vamos a poder ir a Vitex y hacer un get, un post, un put, un delete, de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo, por supuesto, a las operaciones que se pueden hacer sobre ese determinado módulo que yo quiero impactar. Ok, entonces para nosotros hacer uso efectivamente de las APIs de Vitex, nos vamos a necesitar un mecanismo de autenticación, y el mecanismo de autenticación que proporciona Vitex es básicamente generar una clave o una app key que viene después con su app token, y que la vamos a poder configurar en el módulo administrativo o en la interfaz administrativa de Vitex. Esta app key lo que se recomienda es que tenga un rol correspondiente para cada una de ellas. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder al módulo de logística porque queremos crear transportadoras, warehouse o cualquier otro medio logístico que nosotros queramos hacer, lo ideal es que esta app key pues tenga un rol logístico. Si por otro lado nosotros queremos, por ejemplo, hacer una integración con catálogo en el que podamos crear productos, SKUs, etcétera, pues lo ideal es que nosotros le asignemos un rol de catálogo al rol. Y si pues queremos hacer ambas cosas, pues podemos crear un rol custom que tenga ambos componentes. ¿Qué es lo que se quiere evitar aquí? Que esta app kit pues que tenga un rol administrativo en el que pueda hacer absolutamente todo, y que más bien esté acotado a específicamente las operaciones que se puedan hacer para estos componentes que yo quiero efectivamente modificar. Esta app key y este app token, como les mencioné, se pueden manipular desde la administración de Vitex, y es súper importante entender que la primera vez que yo creo me va a dar
key y el app token me lo va a mostrar por una única vez. Entonces en ese momento yo tengo que ir, copiarlo, guardarlo y después pues ofrecérselo, dárselo efectivamente a los desarrolladores que vayan a integrarse con los servicios. La app key sí se va a seguir mostrando con todas las app key creadas, pero el app token solo se muestra una sola vez. Por eso es importante pues ir a copiar y guardarla y compartirla de manera siempre segura con el equipo de desarrollo. Por otro lado, las app key también se pueden habilitar o deshabilitar en el momento que una app key se vea quizás comprometida o ya no se quiera utilizar porque ya no aplica. En ese momento también nos podemos ir al panel administrativo y deshabilitarla. ¿Qué pasa cuando las deshabilito? La integración que está utilizando esa aquí, o si yo la estaba utilizando, por ejemplo, a través de Postman o a través de un curl, va a dejar de funcionar. Si la deshabilito me va a traer un 401 en el momento pues que yo las quiera volver a utilizar. Un 401 es una operación que me da decir que no está autorizada para continuar. Esta app token básicamente sirve para, y dónde se van a colocar, van a ser en los headers de que cuando se lo envío para hacer un request, vamos a poder hacer uso de estos dos headers que se muestran allí, y es allí pues donde voy a colocar efectivamente esos valores. Entonces es importante, bueno, que las puedo crear en el momento de crearlas, copiarlas de manera segura, compartirlas de manera segura con los desarrolladores, y también se pueden habilitar, deshabilitar y se van a mandar a través del header. Y por supuesto siempre asignarle el rol específico que yo quiero tratar. Vitex también nos ofrece dentro de su documentación, que es bastante extensa y que contiene todos los endpoints a los cuales yo me puedo conectar, ofrece aquí en el mismo, si se van a developersvitex.com, van a poder probar estos requests y nos ofrece un botón que se llama Try It. En ese botón nosotros vamos a poder copiar esos headers que estamos pues que hemos creado para la app key y el app token, y también nos va a pedir, por ejemplo, el account name y el environment. El ambiente es algo que le podemos proporcionar y el account name también se lo podemos proporcionar, de manera que yo aquí inclusive pueda jugar un poco antes de hacer una integración. Cuando digo puedo jugar es que puedo conocer específicamente cuál es la respuesta que me está mandando, cuáles son los campos, por ejemplo, requeridos que necesita el endpoint para poder crear o actualizar un producto, por ejemplo, o cualquier otro módulo que yo quiera crear o actualizar. Y también nos ofrece diferentes lenguajes de programación en donde yo voy a poder, y me va a dar como que yo voy a poder probar y que también lo voy a poder extraer. Por ejemplo, va a poder ser un curl, también con Node o con Ruby o con PHP o con Python, me va a ir cambiando esa estructura de código de acuerdo a lo que yo vaya seleccionando. Entonces, esto es una súper buena manera de empezar y de ir probando si efectivamente pues, las credenciales que quizás me pasaron, porque alguien más las creó y las que me pasaron están funcionando correctamente. Y que por supuesto todo lo que es la documentación, irme como familiarizando antes pues, de hacer una integración. Por otro lado, en Vitex también se ofrece una colección que está disponible en GitHub, y en la misma documentación que les acabo de mencionar, developers.vitex.com, hace mención a esa colección. Allí la van a poder encontrar y la van a poder descargar. ¿Qué trae esa colección de Postman? Bueno, esa colección trae absolutamente todos los endpoints que recién les mencionaba, que es digamos, los grandes datos que ya presenta Vitex sobre cada uno de esos módulos que voy a poder crear, editar, obtener, eliminar, etcétera, para cada uno de sus componentes. Entonces ya me trae una colección de manera que yo no tenga que ir uno por uno viendo la documentación, copiando y pegando, sino que ya me la trae con el formato en el que ya yo simplemente voy a manipular los datos.
¿Qué se recomienda? Se recomienda descargar esta colección. Si no tienes Postman, puedes descargar Postman. Y esta colección, cuando nosotros descargamos Postman, nos da la opción de importar colecciones. En este momento, pues, sería importar ese archivo que me estoy descargando, importarlo a Postman y agregar, pues, las variables de entornos necesarias para poder maniobrar sobre esta colección. ¿Cuáles son esas variables de entorno? Nosotros vamos a ir, por ejemplo, y en el momento, y ya les voy a mostrar cómo se puede ver, esas variables de entornos, cuando nos descargamos la colección, van a ser los headers. Nosotros vamos a ir a reemplazar el valor del header del API key y vamos a colocar nuestro valor, del app token y vamos a colocar nuestro valor, y también del ambiente en el que yo estoy. Recordemos que cada uno tiene su propia account name, que es básicamente el nombre de nuestro dominio cuando accedemos, por ejemplo, 9.myvitex.com, y ese es otro nombre que se va a tener que, pues, personalizar. Para mostrarles un poco y cómo vamos a hacer la interacción, para entender un poco más cómo funcionan las APIs de Vitex, una de las cosas que generalmente cuando nos conectamos a Vitex y queremos hacer básicamente una integración automatizada con las APIs de Vitex, una de las mayores cosas que generalmente piden los clientes es poder integrarse a Vitex para hacer una integración desde su ERP a Vitex. ¿Qué significa esto? Básicamente que desde el ERP o desde una integración, pues algo intermedio, yo puedo ir a tomar los datos y efectivamente crear todo ese árbol, por ejemplo, de categorías a Vitex, las marcas, las especificaciones. Recordemos que en Vitex hay especificaciones de producto, hay especificaciones de SKU. Entonces ahí vamos a poder crear dinámicamente estos valores. También vamos a poder crear productos, pues, de manera a través de las APIs. También vamos a poder crear SKU, activar SKU, enviar precio e inventario, y pues también obtener las órdenes. Entonces este es como el escenario en el que muchas personas, en vez de estar quizás descargándose planillas de Vitex en el admin de Vitex o subiendo planillas, que quizás por ahí es una labor bastante manual, lo que prefieren es hacer una integración. Por supuesto, si cuentas con los recursos, las personas, etcétera, para hacer esta integración, y si es algo que también cambie constantemente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si vale la pena hacer esta integración, porque los productos se mueven mucho, los precios del stock se mueve bastante a diario, vale la pena, pues, tener esta integración automatizada y reducir lo que es la manualidad. Entonces, las APIs de Vitex, o digamos los endpoints más relevantes que tenemos para estas integraciones, por ejemplo, va a ser, no sé, crear categorías, listar categorías, poder crear y listar marcas también, lo que son las brands, crear y listar todo lo que son especificaciones, tanto de producto, crear valores de especificación, por supuesto, crear productos, crear SKU, listarlos, etcétera, agregar imágenes. Entonces, todos estos endpoints que les estoy mostrando aquí, pues, son los más relevantes, y que cada uno de ellos está presente en la documentación de Vitex. Ahí los pueden buscar. Está en inglés, pero básicamente es bastante sencillo, pues, ir a buscar y verificar todos estos endpoints. Para hacer, pues, algo un poco más dinámico, nosotros podemos verificar que, por ejemplo, esta es mi aplicación, y si queremos crear una nueva aplicación, vamos a irnos a lo que es en la cuenta, en la configuración de la cuenta, y vamos a poder ir a crear cada aplicación key, y aquí nosotros vamos a poder manejar nuestras propias credenciales. Recordemos que cada vez que le damos clic a manejar una credencial, nos va a pedir un rol. En ese rol nosotros tenemos que verificar, pues, cuál es el rol que le vamos a dar a esta aplicación. También
Recordar que esta va a ser el app key que nos va a devolver y que por lo tanto esa es la que podemos usar, pero más importante porque esta va a seguir apareciendo aquí, esta no nos va a dar ningún problema. Más importante es que cuando yo creo la aplicación nos va a retornar un token y ese token es el que yo tengo que pues guardar de manera segura y tenerlo listo para cuando quiera utilizarlo. Por otro lado, también cuando yo quiera pues modificar la información, podemos darle aquí al try it, perdón, colocar la información que yo necesite y de esta manera si yo quiero eh, agregar los headers que pues obtuve o los valores que obtuve cuando creé mis keys, voy a poder manipular estos valores acá, cambiarlos y con darle try it, básicamente cambiando por supuesto cuál es el lenguaje que quiero utilizar, me va renderizando cómo debo hacer esa conexión para el lenguaje que yo necesito. Tenemos presente también que, como les mencionaba, aquí está toda la documentación. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener el árbol de categorías creado, obtener una categoría por ID, etcétera, es una documentación bastante amplia y que básicamente, y bastante poderosa de hecho, donde podemos encontrar, pues, básicamente todas las operaciones que nosotros quisiéramos hacer en el momento de hacer una integración. Así que allí está. Acerca, por ejemplo, bueno, la documentación está allí para que ustedes la consulten en el momento que quieran hacerlo. Por otro lado, les voy a enseñar un poco, les mostraba sobre las APIs más comunes que tenemos para que pues, se puedan dar una idea y las que les mencionaba. Por ejemplo, si nosotros queremos crear categorías, cuando nos descarguemos porque ya esté la colección de Postman que nosotros vamos a poder ir a descargar, fíjense que cuando al descargar esta colección y simplemente filtrar por categoría, bueno, en inglés categoría, vamos a poder ver todo el listado de las posibles opciones que tengo que hacer para categoría. Ya está, la colección ya está con, digamos, la información necesaria. Si nosotros queremos crear una categoría, ya nos muestra el payload que tenemos que hacer, así que no tenemos que ir siquiera a copiar o pegar porque la información está ya estructurada de manera que la podemos utilizar. Sin embargo, por supuesto, si tenemos alguna duda, podemos ir a la documentación perfectamente. Lo que les mencionaba sobre pues cambiar los valores que nos permiten parametrizar va a ser el account name y el environment. Estos son dos valores que me permiten a mí pues modificar el valor para hacer el request a la llamada de Vitex. El account pues es nuestro nombre de cuenta y el ambiente myvitex.com, y en este caso es importante que le mandemos los dos headers que le comentaba. Nosotros en Vitex, perdón, nosotros en Postman vamos a poder crear esto de manera de tenerlos en variables, y estas variables las vamos a poder aquí personalizar en Vitex colocándole pues entre llaves dobles. ¿Qué me permite esto? Que yo no tenga que estar copiando la información endpoint tras endpoint, sino que con estas variables que puedo colocarle aquí en los headers, voy a poder hacer esos llamados. ¿Cómo yo puedo después configurar estas variables? Una vez que las agregué aquí, tenemos aquí Postman nos ofrece pues poder manipular o poder crear tantos ambientes como yo quiera, y entonces aquí simplemente me voy a ir a mostrar los ambientes que yo he creado. En este momento creé este ambiente y aquí están mis valores, tanto de API Key, App Token, el account name, el ambiente, y por supuesto también si yo quiero tener otros valores variables como por ejemplo producto y secado, perfectamente los puedo tener aquí y los voy recuperando en Postman a través de llaves dobles. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos crear una categoría, ya está estructurado, ya viene con la información necesaria, es simplemente darle send o enviar a este payload. Por otro lado, si nosotros queremos recuperar el category tree o el árbol de categorías, con mandarle los valores necesarios, aquí por ejemplo le vamos a mandar el nivel que yo quiero de profundidad del árbol. Si quiero como el primer nivel, ya vamos a traernos por lo que es el primer nivel. Si yo quiero un segundo o tercer nivel, me va a traer pues todos los,
esa profundidad de árbol que yo necesito, retornándome pues el ID, el nombre, si es un hijo, ¿no? En el caso de que sea un padre también, la URL a la cual voy a poder acceder, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, si yo quiero acceder, y esto les estoy mostrando un poco lo que les hablaba anteriormente sobre la integración desde mi RP hacia Vitex, todas las pues, operaciones que voy a poder utilizar. Además, si quiero hacer otro tipo de integraciones, por ejemplo, si quiero obtener las marcas, también voy a poder acceder por un tipo de marca. Por ejemplo, este valor de la marca, bueno, aquí me dice que el recurso no está disponible porque tengo que ir pues a crear este valor. Como lo vemos, no está disponible, tengo que irlo a crear, pero si una vez que yo tenga cuál es el ID de la marca, perfectamente lo puedo buscar por acá. También voy a poder crear marcas o listar todas las marcas en específico. Entonces, cuando listo todas las marcas, por ejemplo, me va a dar el número de ID que yo necesito para hacer la operación, por ejemplo, anterior, cuando me pide hacer una operación por ID. Y puedo hacer dos cosas. Una, ir a crear, por ejemplo, por supuesto, esto es todo para emular, ¿no? En una integración, pues lo que se recomienda es que tener servicios automatizados para hacer esto. Pero si yo quiero tener, por ejemplo, el brand ID, entonces puedo guardarlo aquí, darle salvar y en este momento lo que voy a obtener es este brand ID y ya voy a poder ir a tomar esa información porque se creó esta variable. Si no quiero estar manipulando variables, pues perfectamente le doy el número estático y me va a traer la misma información y también me va a decir, bueno, si la marca está activa, el nombre, el meta tag, etcétera, etcétera. Una parte importante, por ejemplo, son las especificaciones de productos y todo aquello que yo quiero manipular en términos de especificaciones. Por ejemplo, get specification. Lo tengo aquí. Si quiero tener todas las especificaciones para una categoría. ¿Qué es una especificación? Recordemos que en Vitex los productos que yo quiero enviar para que la persona o para que nuestros consumidores vean, por ejemplo, una descripción del producto, hay un campo llamado descripción, pero si tengo especificaciones, atributos, eh, por ejemplo, lo que es un zapato, el tipo de suela, una computadora, memoria, etcétera, todas esas especificaciones, yo puedo crear ese campo y asignarle un valor. Entonces vamos a tener campos de producto que van a aplicar para todo el producto y también, por ejemplo, especificaciones de SKU sería todas aquellas variantes que un customer va a poder seleccionar, como por ejemplo talla o color. En este caso, si yo quiero tener, y estas especificaciones además, recordemos que se pueden agregar por categoría. Entonces, una categoría puede contener un grupo de especificaciones, tanto para producto SKU, y otra categoría, pues tener sus propias especificaciones. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros podamos, por cada categoría, por ejemplo, este endpoint, de obtener especificaciones por categoría, eso, obtener las especificaciones para esta categoría dada, que en este momento es 2. Y, por ejemplo, aquí, esto es una tienda que maneja maquillaje, podemos hablar de tonos en lugar de colores, que es, digamos, el tono de la piel, el contenido, y nos va a mostrar cuáles son las especificaciones que están activas. En el caso de que una no estuviera activa, por ejemplo, esta no está activa, y también este valor del is stock keeping unit, que va a estar en true en el caso de que sea una especificación de SKU y que va a estar en false en el caso de que sea una especificación de producto. Por ejemplo, contenido se refiere a la cantidad en mililitros, por ejemplo, que pueda venir un producto. Entonces, este producto, pues ya sea que el tono sea rojo, amarillo, etcétera, esta cantidad pues no va a variar de acuerdo al tono. Entonces, por eso una especificación de producto y ya la variabilidad va a ser el color o el tono en este caso, que me va a permitir seleccionar esa especificación. Entonces, por ahí la diferencia entre un poco especificaciones de SKU y especificaciones de producto. Cuando yo consulto por la categoría en específica, como les mencionaba, hay diferentes tipos o podemos crear diferentes tipos de especificaciones por cada categoría, pues si tuviese otra categoría que quiero consultar,
pues ahí voy obteniendo todas esas especificaciones. Si yo, por ejemplo, ya cuando quiera ir a crear una especificación, ir a crear una especificación de CKU, perdón, o una especificación de producto, nosotros básicamente vamos a ir y le vamos a dar, por ejemplo, es una especificación de producto en donde le vamos a decir, mira, yo quiero, por ejemplo, tipo de piel, que si piel seca, piel normal, tipo piel grasa, por ejemplo, es un ejemplo de cómo podemos crear estas especificaciones de producto. Y es importante que saber pues a qué categoría se lo vamos a asignar. Como les recordaba, nosotros podemos personalizar esto por cada categoría, en este caso el 2. Si está activo, si es requerido, es súper importante porque si el producto requiere que esto sea, digamos, el carácter obligatorio que le da esto al producto, una vez que se crea el producto necesitamos irles pues agregar sus especificaciones que son obligatorias. Si una especificación no es obligatoria y este producto, este CKU tiene precio, stock, imágenes, él se va a poder publicar. Pero si una especificación es obligatoria y no fue llenada, el producto no se va a publicar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Por otro lado, bueno, son valores que le vamos a ir asignando y el tipo de tipo de campo, esto está en la documentación, lo podemos verificar, que nos permite a nosotros darle, por ejemplo, a estos tipos de especificaciones, le podemos decir si es un campo de texto, si es un campo numérico, si es un campo de un listado de opciones, etcétera, y en el momento que vamos a llenar ese valor, pues nos va a mostrar esas opciones. Es importante que para, por ejemplo, los campos que son de tipo esto se llama tipo combo o tipo listas. Una vez que se crea esta especificación, por ejemplo, vamos a tener que irle a agregar los valores. Ejemplo, si yo tengo color y digo que los colores permitidos son rojo, amarillo, azul, entonces luego voy a tener que ir a agregar esos valores a las especificaciones. Si es un campo numérico y, por ejemplo, creo que es el valor 1, entonces ya no tengo que ir a hacer ese segundo paso. Una vez que yo pues cree mi especificación, lo siguiente, y para en el caso de que, por ejemplo, sea esto que les mencionaba, que es un tipo de lista, también voy a poder crear esas especificaciones o los valores de esa especificación. En este caso, si hicimos tipo de piel, por ejemplo, le podemos haber dicho, bueno, la tipo de piel es tipo de piel seca, normal, etc. Y esa especificación que creamos son valores para esa especificación. Recordemos que si, por ejemplo, le damos, ya yo la tenía creada, pero, por ejemplo, los valores de tipo de piel que se encuentran acá, por ejemplo, el valor de ese ID es 22. Si yo quiero crear una especificación para tipo de piel, o un valor, mejor dicho, como normal, seca, etcétera, entonces yo le tengo que decir a cuál es el ID que yo le tengo que asignar ese valor. Este valor también, el valor en sí mismo puede estar activo o no, así que si un valor estuviese activo, pues no me va a dejar agregarlo. Esto es importante, pues le repito, cuando estamos haciendo una integración automatizada, entender cuál es ese valor, ese field, para pues irlo alimentando de valores. Por otro lado, por ejemplo, si ya nosotros nos vamos a la parte pues, de productos específicamente, yo también voy a poder crear un producto y en ese producto vamos a ir a agregarle pues los campos que yo vería en el administrativo de Vitex o en la planilla cuando quiero cargar un producto. Estos son los campos básicamente que yo vería. El nombre es importante pues definirle el departamento, la categoría, la marca, son campos que son requeridos y que si no los agrego pues me va a decir que hay un error y no me va a dejar pasar. También, pues, la construcción pues, de la URL con el que el usuario va a acceder al producto y todos los campos necesarios pues, para crear ese producto en específico. Entonces, a través de estas API nosotros podemos hacer llamadas dinámicas. Es importante que los productos se pueden crear de uno en uno, por lo cual, pues, tener un proceso que tome la información del ERP y lo vaya a crear a Vitex va a ser de uno en uno. Es importante y muchos quizás de ustedes ya lo saben, que cuando
un producto se crea, va a pasar por un proceso pues, de indexación así junto con un SKU y cuando se actualiza también pasa por un proceso de indexación. Y mientras ese proceso de indexación pues está corriendo, el producto pues sale fuera de la tienda hasta que se logre indexar. Les mencioné esto porque es súper importante que si nosotros tenemos una integración que está automatizada, tener en cuenta que tenemos que verificar la cantidad de datos que estamos mandando hacia la API de Vitex y que efectivamente actualizar solo aquello que ha sido actualizado, por ejemplo, en un ERP. ¿Por qué? Porque si mandamos datos pues, de manera masiva, al empezarse a indexar, los datos van a salir de la tienda y imaginemos un escenario en donde tengan muchos datos, en ese momento la tienda se va a quedar pues sin producto. Quizás por eso también es recomendable hacer estos procesos en la noche y verificar que efectivamente quedaron correctos. Y hacerlo, les repito, cuando solo aquello que cambie y que nos interesa modificar. Ok, por otro, bueno, entonces en este momento esto sería como crear un producto y recordemos que ese producto, si nosotros le queremos asociar una especificación, perdón, si le queremos asociar una especificación al producto, también la vamos a poder hacer. Por otro lado, también vamos a poder hacer, también vamos a poder crear SKU, que ya para el SKU nosotros necesitamos pues que el producto, que es como el papá, recordemos que el producto de papá y el SKU son como los hijos, si lo queremos ver de esa manera. El producto debió ser creado, este es el ID que me da Vitex a través de la integración, o también si lo creamos manualmente por una interfaz administrativa, pues también me va a asociar el mismo ID. Pues yo repito, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí de manera automatizada o a través de la integración del API, básicamente son las mismas opciones que podemos crear en el admin, pero que esto que una vez está automatizado, pues va a fluir constantemente y ya no vamos a tener que hacer esas manualidades en el admin. Cuando creamos un producto, es importante aquí, en Vitex el producto se va a crear como activo falso. Si no le mandamos falso, perdón, el SKU, si no le mandamos falso, nos va a dar un error. ¿Por qué nos va a dar un error? Básicamente porque el SKU no se activa hasta que cumpla con ciertas condiciones, y esas condiciones son básicamente pues que tenga asociada una imagen, un inventario, un precio, y que también se hayan llenado las especificaciones de SKU que son obligatorias. ¿Qué se puede hacer para evitar que después que yo tengo todos esos datos yo tenga que venir a activar, por ejemplo, el SKU? Hay una opción que se llama Activate is Possible y esa opción nos va a permitir a nosotros que si la colocamos en True, el valor del SKU, pues una vez que cumpla con estas condiciones que les acabo de mencionar, él se activa automáticamente. ¿Y qué me permite eso? Pues que se muestre automáticamente en el sitio web. Por otro lado, bueno, básicamente todas las especificaciones que se le puedan dar o todos los valores que se puedan llenar, entre más nutrido esté pues, el producto, va a mostrar más información. El Referent ID, por ejemplo, es uno de los valores que se utiliza para hacer como una especie de match entre lo que contiene el RP y la información que se está mandando a Vitex. Cuando nosotros hacemos una integración, Vitex a nosotros, después que crea, por ejemplo, el producto, el SKU, Vitex le asigna un ID incremental que propiamente Vitex asigna, ¿sí? Nosotros no le podemos decir créalo con este ID, pero una referencia para saber que ese ID que se creó realmente hace match con nuestro RP es el Referent ID, y ese es el valor que se utiliza tanto para producto como para SKU. Y de hecho, nosotros vamos a poder hacer después consultas al API de Vitex por ese Referent ID que nosotros sabemos y que nosotros controlamos de nuestro RP, y que quizás ese es el valor del SKU en el RP. Esto no tiene que ver con el EAN, porque el EAN es otro campo o el otro campo similar, como por ejemplo puede ser un código de barra, sino es el referen o el valor del SKU que está efectivamente en nuestro RP. Entonces, bueno, por ese lado básicamente vamos a poder hacer y también maniobrar y obtener esa información por el Referent ID.
Para los SKU, nosotros también vamos a poder, por ejemplo, asociar una especificación. Si nosotros queremos ya decirle, este es el valor, como les decía, para este valor que se llama tono, con este tono que es efectivamente, por ejemplo, rojo, azul, etcétera, vamos a tener que conocer pues cuál es el campo, y ese campo se lo mostraba cuando nosotros traemos pues el árbol de especificaciones para una categoría, vamos a conocer cuál es el campo, y cuando nosotros fuimos a crear la especificación, valga la redundancia, específica para ese campo, él también nos retorna un ID. Entonces es súper importante pues entender que Vitex por cada operación nos va retornando un ID. Con esos ID es que vamos a ir haciendo esas operaciones para obtener pues esos resultados, y luego posteriormente poder írselos a asignar a cada valor, cada producto, cada SKU, etcétera, de acuerdo a lo que se quiera lograr. También nosotros vamos a poder también subir imágenes por aquí, ya sea a través de un archivo o a través de una URL, etcétera. Entonces, sobre, digamos, el mundo de las APIs de Vitex es bastante amplio. No todos las utilizan, todas, por supuesto. Básicamente va a depender de la necesidad que haya, pues, de una integración. También, por ejemplo, si nosotros queremos crear warehouses, actualizar warehouses, etcétera, básicamente para eso nosotros también vamos a poder utilizarla. Entonces existen, como les decía, un mundo de APIs muy grande, y cada vez que abrimos la colección que nos descargamos de Postman, podemos ir ahondando bastante más. Entonces, pues la invitación es para que internalicen pues qué operaciones quieren pasar de tenerlas manuales a automatizadas, verificar qué información les proporciona Vitex para hacer esas operaciones, y una vez pues que las tengan pues un poco más claras, la invitación es para hacer estas integraciones a través de API, que nos reduce esfuerzo, nos reduce horas hombres, y que también nos ayudan pues a prevenir errores humanos. Con esto, básicamente, les dejo esta invitación y muchísimas gracias por su atención.